Este video trata del problema matemático sin resolver más antiguo que se remonta a hace 2000 años. Algunas de las mentes matemáticas más brillantes intentaron resolverlo, pero todos fracasaron. En el año 2000, el matemático italiano Pier Giorgio Odifreddi lo incluyó entre 4 de los problemas pendientes más apremiantes de la época. Resolver este problema podría ser tan fácil como encontrar un solo número. Los matemáticos han usado computadoras y revisado números hasta el 10 elevado a la potencia 2200, pero hasta hoy siguen sin respuesta. ¿Por qué crees que este problema ha atrapado la imaginación de tantos matemáticos? Es viejo. Es simple. Es hermoso. El problema es este. ¿Existen los números perfectos impares? Pero, ¿qué es un número perfecto? Por ejemplo, tomemos el número 6. Se puede dividir entre 1, 2, 3 y 6. Pero ignoremos el 6 porque es el mismo número. Y ahora nos quedan solo los divisores propios. Si los sumamos todos, encontramos que el resultado es 6, que es el propio número. Este tipo de números se llaman perfectos. Se puede intentar con otros números, como el 10. Los divisores propios del 10 son 1, 2 y 5, y al sumarlos solo dan 8. Por eso 10 no es un número perfecto. Se puede repetir esto con el resto de los números y se puede ver que la mayoría de los números se pasan o se quedan cortos. Entre el 1 y el 100, solo 6 y 28 son números perfectos. Si llegamos hasta 10.000, encontramos los siguientes dos números perfectos: 496 y 8128. Estos fueron los únicos números perfectos que conocieron los antiguos griegos y fueron los únicos conocidos durante 1000 años. Si tan solo encontráramos el patrón que conforma estos números, podríamos usarlo para poder predecir otros. Pero, ¿qué tienen en común estos números? Algo que llama la atención es que cada número perfecto tiene un dígito más que el número anterior. Otra cosa que comparten es que los dígitos finales alternan entre 6 y 8. Lo que también significa que todos son pares. Pero es aquí donde las cosas se ponen raras. Podemos escribir 6 como la suma de 1 más 2 más 3, y 28 como la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Y lo mismo para los siguientes también. Son simplemente la suma de números consecutivos. Y podemos pensar que cada número adicional es como agregar una capa, y entonces forman un triángulo. Por eso estos números se conocen como números triangulares. Además, todos los números excepto el 6 son la suma de impares consecutivos al cubo. 28 es 1 al cubo más 3 al cubo. 496 es igual a 1 al cubo más 3 al cubo más 5 al cubo más 7 al cubo. Y 8128... es igual a 1 al cubo más 3 al cubo más 5 al cubo más 7 al cubo más 9 al cubo y así hasta 15 al cubo. Pero esto es lo que más me impresiona. Si escribimos estos números en binario, 6 se convierte en 110 y 28 se convierte en 11100. 496 resulta en 111110000 y 8128, ya adivinaron, es una hilera de unos seguida por una serie de ceros. Y si lo reescribimos, son solo potencias consecutivas de 2. De hecho, alrededor del 300 a.C., Euclides estaba pensando algo similar cuando descubrió el patrón que conforma estos números perfectos. Tomen el número 1 y duplíquenlo. Obtienen 2. Sigan duplicándolo. Obtienen 4, 8, 16, 32, 64, etc. Ahora, empezando con el 1, súmenle el siguiente número. 1 más 2 es igual a 3. Si el resultado es un número primo, multiplíquenlo por el último número en la secuencia para obtener un número perfecto. 2 por 3 igual a 6, el primer número perfecto. Ahora sigamos haciéndolo. Sumamos 1 más 2 más 4 y nos da 7, que de nuevo es primo. Y multiplicado por el último número, 4, resulta 28, el siguiente número perfecto. Luego, la suma de 1 más 2 más 4 más 8 es igual a 15, pero 15 no es primo, así que seguimos. Sumamos 16 para obtener 31, que sí es primo. Si lo multiplicamos por 16, obtenemos 496, el tercer número perfecto.
Se puede seguir haciendo esto para encontrar números perfectos cada vez más grandes. Y usando esto podemos reescribir los primeros tres. 6 es igual a 1 más 2 por 2 a la 1, 28 es igual a 1 más 2 más 4 por 2 al cuadrado, y 496 es igual a 1 más 2 más 4 más 8 más 16 por 2 elevado a la cuarta, donde el primer término es primo. Pero hay una forma aún más conveniente de escribir esto. Tomen cualquier suma de potencias consecutivas de 2. 2 elevado a la 0, que es 1, más 2 a la 1, más 2 a la 2, y así hasta 2 a la n menos 1. Y ahora, como no conocemos n, no sabemos a qué es igual. Pero es igual a algo que vamos a llamar t. Ahora, multipliquemos toda esta ecuación por 2. Y tenemos 2 a la 1 más 2 a la 2, y así hasta 2 a la n. Y esto es igual a 2t. Si a la segunda ecuación le restamos la primera, se van a cancelar casi todos los términos, y nos queda t es igual a 2 a la n menos 1. Así que podemos reemplazar toda esta serie con la siguiente potencia de 2 menos 1. Entonces 6 se convierte en 2 al cuadrado menos 1 por 2 a la 1. 28 se convierte en 2 al cubo menos 1 por 2 al cuadrado. Y 496 es ahora 2 a la 5 menos 1 por 2 a la cuarta. ¿Ven el patrón? Este número siempre es 1 más que este. Y si llamamos a este p, entonces la fórmula euclidiana del número perfecto es 2 a la p menos 1 por 2 a la p menos 1, cuando este sea primo. Y como lo estamos multiplicando por 2 a la p menos 1, que es par, esto siempre va a dar un número par. Euclides encontró la forma de generar números perfectos pares, pero no demostró que esta fuera la única forma. Puede haber otras formas para obtener números perfectos, incluso potenciales números impares. 400 años después, el filósofo griego Nicómaco publicó Introductio Arithmetica, el texto de referencia de aritmética de los siguientes 1000 años. En él enunció 5 conjeturas, enunciados que creía verdaderos, pero que no se molestó en demostrarlos realmente. Sus conjeturas fueron: 1. El número perfecto n tiene n dígitos. 2. Todos los números perfectos son pares. 3. Todos los números perfectos terminan alternadamente en 6 y 8. 4. El algoritmo de Euclides produce todos los números perfectos pares. Y 5. Hay una cantidad infinita de números perfectos. Durante los siguientes 1000 años, nadie pudo probar o refutar estas conjeturas, y se consideraban verdades. Pero en el siglo XIII, el matemático egipcio Ibn Faldus publicó una lista de 10 números perfectos y sus valores para p. Resultó que 3 de estos números no eran para nada perfectos, pero el resto sí. El quinto número perfecto tiene 8 dígitos, lo que refuta la primera conjetura de Nicómaco. Y lo siguiente que resalta es que los números perfectos quinto y sexto terminan en 6. Eso refuta la tercera conjetura de Nicómaco, que todos los números perfectos terminan alternadamente en 6 y 8. Se habían refutado 2 conjeturas, pero ¿y las otras 3? 2 siglos después, el problema llegó a la Europa renacentista, donde redescubrieron el quinto, sexto y séptimo números perfectos. Hasta ahora todos los números perfectos tenían la forma euclidiana, y la mejor forma de encontrar nuevos era encontrando los valores de p que hacen que 2 a la p menos 1 sea primo. El polímata francés Marin Mersenne estudió exhaustivamente los números con esta forma. En 1644 publicó sus resultados en un libro, que incluía una lista de 11 valores de p, los cuales afirmaba correspondían a números primos. Los números para los que esto es verdadero hoy se llaman primos de Mersenne. De su lista, los primeros 7 exponentes de p sí resultan en primos y corresponden a los primeros 7 números perfectos. Pero para algunos de los números más grandes, como 2 a la 67 menos 1, Mersenne admitió no haber verificado si realmente eran primos. Cerca de 100 años después, en la Academia de San Petersburgo, el matemático prusiano Christian Goldbach conoció a un prodigio de las matemáticas de 20 años. Los dos se mantuvieron en contacto por correo, y en 1729 Goldbach le presentó a este joven el trabajo de Fermat. Al principio se mostró indiferente, pero luego de que Goldbach insistiera un poco, se volvió un apasionado de la teoría de números y pasó los siguientes 40 años trabajando en distintos problemas sobre el tema, entre los cuales estaba el problema de los números perfectos. El nombre de este prodigio era Leonhard Euler. Euler continuó donde se había quedado Descartes, pero con más éxito. Al hacerlo, logró 3 avances en este problema.
Primero, en 1732, descubrió el octavo número perfecto. Lo logró al verificar que 2 a la 31 menos 1 es primo, como había predicho Mersenne. Para los otros dos descubrimientos, inventó un arma nueva, la función sigma. Lo que hace esta función es tomar todos los divisores de un número, incluido el propio número, y los suma. Tomemos cualquier número, por ejemplo 6. Sumamos todos los divisores y obtenemos 12, que es el doble del número original. Y esto es verdadero para todos los números perfectos. La función sigma de un número perfecto siempre da el doble de dicho número, ya que la función sigma incluye ese número entre los divisores. Esto puede parecer un cambio menor, pero resulta ser sumamente poderoso. Ahora veamos algunos ejemplos. Tomemos un número primo, digamos 7. Como es primo, no podemos acomodarlo en un rectángulo. Por tanto, sus únicos divisores son 1 y el propio número primo. Así que sigma de 7 es 1 más 7, que es igual a 8. Para seguirlo con más facilidad, nos ceñiremos a los números. Pero, ¿qué tal si en vez de 7 tenemos 7 al cubo? Pues de nuevo, la suma de los divisores es muy sencilla. Es 1 más 7 al cuadrado más 7 al cubo. Ahora usemos un número distinto. Digamos 20. La suma de sus divisores es 1 más 2 más 4 más 5 más 10 más 20, que es igual a 42. También se puede escribir como 1 más 2 más 4 por 1 más 5. Y esto es lo que hace que la función sigma sea poderosa. Si tienes un número que está formado por otros números que no comparten factores, se puede dividir la función sigma en las funciones sigma de las potencias primas que los componen. Así, sigma de 2 al cuadrado por sigma de 5 es igual a sigma de 20. Y como todos los números pueden escribirse como el producto de potencias primas, se puede dividir la función sigma de cualquier número compuesto en las funciones sigma de sus potencias primas. Contando con su nueva función, Euler logró el segundo avance y consiguió lo que Descartes no pudo. Demostró que todos los números perfectos pares tienen la forma euclidiana. Este teorema de Euclides-Euler resolvió un problema de 1600 años y demostró la cuarta conjetura de Nicómaco. También quería resolver el problema de los números perfectos impares, y en su último avance intentó demostrar la afirmación de Descartes que decía que los números perfectos impares deberían tener una forma específica. Porque si existe un número perfecto impar, sabemos dos cosas. Primero, que n es impar, y segundo, que sigma de n es igual a 2n. Ahora, se puede escribir cualquier número n como el producto de distintos números primos, y cada primo puede estar elevado a alguna potencia. Tomemos esto y pongámoslo en la función sigma de Euler. Y tenemos que sigma de n es igual a sigma de todos esos números primos a sus potencias, y esto es igual a 2n. Pero como todos estos factores son primos, se puede dividir la función sigma en las sigmas de cada una de las potencias primas. Ahora, hay que descartar que si tenemos un número primo elevado a una potencia impar, por ejemplo 7 a la potencia 1, la función sigma será par, porque 1 más 7 es igual a 8. Siempre resulta en número par porque impar más impar da par. En cambio, si el número primo está elevado a una potencia par, como 7 al cuadrado, entonces la función sigma devuelve un número impar. Sigma de 7 al cuadrado es igual a 1 más 7 al cuadrado, que es igual a 57. Porque impar más impar es igual a impar. Entonces, si tienes una función sigma de un primo impar elevado a una potencia impar, el resultado será un número par. En cambio, si está elevado a una potencia par, se obtiene un número impar. Y aquí es donde entra la genialidad de Euler, porque a la derecha tenemos 2 por n, donde n es un número perfecto impar, y 2 es par. Y eso significa que del lado izquierdo solo puede haber un número par, porque si hubiera dos números pares, se podría factorizar el 4, pero entonces también se debería poder factorizar el 4 en el lado derecho, y no se puede porque n es impar, y solo hay un 2 aquí. Así que solo una de estas sigmas pueden dar un número par, lo que significa que hay solo un número primo elevado a una potencia impar. Todos los demás deben estar a una potencia par, justo como predijo Descartes. Euler mejoró un poco la forma y demostró que un número perfecto impar debe satisfacer esta condición. Frank Nelson Cole dio una conferencia a la Sociedad Estadounidense de Matemáticas. Sin decir palabra, caminó hacia un lado del pizarrón y escribió 2 a la 67 menos 1
es igual a 147 trillones 573.952 billones 589.676.412.927. Luego fue al otro lado del pizarrón y multiplicó 193.707.721 por 761.838.257.287, lo que daba la misma respuesta. Se sentó sin decir nada y la audiencia estalló en aplausos. De 500 a.C. a 1952 se han descubierto solo 12 números primos de Mersenne y por tanto solo 12 números perfectos. Y durante los siguientes 50 años se descubrieron nuevos primos de Mersenne en una rápida sucesión, siempre usando computadoras. Como estos números se volvían exageradamente grandes, la tarea de encontrar muchos primos de Mersenne se volvió cada vez más difícil aún para las supercomputadoras. Las computadoras han tenido un éxito increíble en encontrar nuevos primos de Mersenne y sus números perfectos correspondientes, pero hasta ahora solo hemos encontrado 51. Así que se puede sospechar que exista solo una cantidad finita de ellos, lo que significa que la quinta conjetura de Nicómaco sería falsa, que no hay una cantidad infinita de números perfectos. Pero puede que ese no sea el caso. La conjetura de Lenstra-Pomerance-Wagstaff predice cuántos primos de Mersenne deberían aparecer con base en la longitud de P, y esta es la información real. La conjetura funciona sorprendentemente bien, pero más importante, predice que existe una cantidad infinita de primos de Mersenne y por tanto infinitos números perfectos pares. Los primos de Mersenne son tan grandes y raros que toma demasiado tiempo y recursos informáticos encontrarlos. Pero una conjetura no es una prueba, y hasta el día de hoy, este problema comparte el nombre del problema matemático sin solución más antiguo con el otro problema. ¿Existen los números perfectos impares? La forma más fácil de resolver este problema es encontrar un ejemplo. Tal vez podríamos revisar distintos números impares para ver si alguno es perfecto. Y eso fue lo que intentaron los investigadores en 1991. Con un algoritmo inteligente llamado cadena de factores, pudieron mostrar que si existe un número perfecto impar, debe ser más grande que 10 elevado a la potencia 300. 21 años más tarde, Pascal Occam y Michael Rao elevaron ese límite inferior a 10 a la 1500. Y avances recientes lo han elevado a 10 a la 2200. Cuando Descartes buscaba números perfectos impares, se topó con el 198.585.576.189, que se puede factorizar como 3 al cuadrado por 7 al cuadrado por 11 al cuadrado por 13 al cuadrado por 22.021. Si se mete a la función sigma de Euler, encontramos que es igual a 2 por el número original. En otras palabras, es perfecto. Eso si 22.021 fuera primo. Pero no lo es, porque es igual a 19 al cuadrado por 61. Si lo sustituimos, se muestra que no es perfecto. Números como este, tan cerca de ser números perfectos impares, se llaman falsos. Los números falsos son un grupo más grande, y los números perfectos impares comparten todas las propiedades de los falsos y unas cuantas extra. La meta es encontrar propiedades de los falsos que básicamente impidan que sean números perfectos impares. Por ejemplo, una condición de los números perfectos impares es que no pueden dividirse entre 105. Si se descubre que los falsos deben ser divisibles entre 105, sería una prueba de que los números perfectos impares no existen. En 2022, Pace Nielsen y un equipo de la UBI encontraron 21 números falsos, incluido el de Descartes. Y aunque descubrieron nuevas propiedades de los falsos, no encontraron ninguna que descartara a los números perfectos impares. ¿Crees que los perfectos impares no existen? No, no existen. Ojalá existieran. Hay algo llamado argumento heurístico que no es una prueba. Si hubiera una prueba, terminaríamos. Es solo un argumento que, creemos que los primos ocurren con X frecuencia y de X tipo. Juntamos esos dos datos y pensamos, en promedio, ¿cuántos números deberían ser perfectos? Este argumento, realizado por Carl Pomerance, predice que entre 10 a la 2200 e infinito, no hay más de 10 a la menos 540 números perfectos de la forma n igual a pm al cuadrado. Por ahora, sigue siendo el problema matemático sin solución más antiguo. ¿Este problema tiene alguna utilidad? Yo puedo decirte que... no.
Mucha gente cree que si no tiene utilidad para el mundo real, no tiene sentido estudiarlo. ¿Por qué a alguien le importaría un antiguo problema irresoluto? Pero creo que no es un enfoque correcto. Por más de 2000 años, la teoría de números no tenía utilidad en el mundo real. Los matemáticos solo saciaban su curiosidad y resolvían problemas que les parecían interesantes, demostrando un resultado tras otro y construyendo un cimiento de matemáticas inútiles. Pero luego, en el siglo XX, nos dimos cuenta de que podíamos basar en esos cimientos nuestra criptografía, que es lo que protege todo, desde mensajes de texto hasta secretos gubernamentales. ¿Por qué hacer matemáticas si no sabes si va a llevar a algo? Porque hacer matemáticas es la única forma de saber con certeza. No se puede anticipar cuál será el resultado. Este problema podría terminar siendo inútil, podríamos resolverlo y que no significara nada para nadie. O podría resultar ser notablemente útil. La única forma de saber con certeza es intentar.